esta mañana como Socorro Jurídico Humanitario queremos denunciar la captura ilegal y arbitraria de Anderson Stanley Argueta Rivera. Es un joven inocente que vive con VIH desde su nacimiento. Aquí tenemos nosotros la fotografía de él. Tenemos también la fotografía de este joven participando como defensor de derechos humanos en una asociación de activismo pro las personas que viven con VIH. Es una red de jóvenes y adolescentes positivos en Latinoamérica y el Caribe. Él estaba haciendo todo este activismo, incluso tenía poco tiempo de haber regresado de un congreso en Costa Rica donde estaban defendiendo estos derechos, cuando fue capturado el 16 de mayo del año 2022, es decir, él es de los primeros capturados en régimen. Él fue capturado en Jardines de San Bartolo, en Ilopango, aproximadamente a las 8 de la mañana. Él estaba haciendo unas prácticas de manejo cuando en el recorrido de esas prácticas de manejo en San Bartolo se lo llevaron policías a la delegación Vista al Lago de Santa Lucía y posteriormente a la delegación de San Bartolo. Lamentablemente, y eso tenemos que decirlo, es importante, el 12 de mayo del año 2000, en mayo, siempre en ese mismo día de la captura, 2022, fue trasladado al penal de Izalco, donde solamente estuvo un mes. Cuando vieron que la condición de salud de este joven era muy grave, lo regresan fue trasladado el 12 de mayo para el penal de Quesaltepeque, donde están las personas enfermas. Ahí estuvo un año, es decir, desde el año 2022, mayo 2022 hasta mayo 2023, lo dejan en Quesaltepeque por su nivel de enfermedad, porque él vive con VIH. Él ha sido diagnosticado con esta enfermedad desde su nacimiento. Sin embargo, desde el momento en que el joven supo de esta enfermedad, él se dedicó a la defensa de los derechos humanos de las personas que viven con este padecimiento. El joven estaba así, en su tratamiento, con sus medicamentos, ¿verdad? Gozando de ese derecho que tenemos todos de defender derechos de terceros. Y quiero decirles, sabiendo de toda esta situación, el sistema judicial lo mantiene preso hasta este momento en el Centro Penal de Izalco, que es el centro de tortura y muerte más grande de este país, donde han muerto de ya 322 víctimas mortales. Solo en Izalco han muerto el 48% de estas. Y aquí pueden ver ustedes las fotografías de personas inocentes que han muerto en centros penales como Izalco. Y dígame usted, un muchacho que tiene 29 meses preso ya en el sistema penal, con una condición que vive con VIH, ¿dónde está? ¿Será que estará con vida? Por lo que nos dice su madre, tiene ya más de un año que no lo llevan a hacer la carga viral para poderle dar su medicamento de acuerdo a lo que necesita. Y en ese sentido nosotros exigimos la inmediata libertad de este joven y le hacemos el llamado al juez 2 del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado. Tribunal donde está el caso de Anderson Stanley Argueta Rivera, quien ha estado preso por ya 29 meses y actualmente se encuentra en el Centro Penal de Izalco con una condición de vida con VIH desde su nacimiento, sin recibir tratamiento médico. Exigimos su inmediata liberación. Bueno, como ustedes pueden observar, ese precio. Como ustedes pueden observar, este es el joven Anderson Stanley, previo a ingresar a un centro penitenciario, ¿verdad? Como ya lo mencionaba Ingrid, es un joven que es portador de VIH por nacimiento y este es el actual. Bueno, la última vez que se pudo tener noticias o un avistamiento de él en un centro de salud ya se encontraba en estas condiciones sumamente delicadas en las cuales
se puede apreciar un estado de desnutrición bastante avanzado. Incluso podemos constatar de que en su momento pues él era trasladado descalzo a recibir los controles para reducir su carga viral. Y lo que se sabe ahora es que este joven ya tiene meses de que no recibe un tratamiento que es indispensable para poder controlar la enfermedad de la cual él padece. Hay que decir también de que ante esta situación el Estado del Salvador está incurriendo en un sinfín de violaciones a derechos humanos y obviamente está violando diversos tratados, ¿verdad? De los cuales como Estado hemos firmado, entre ellos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 10 establece que las personas privadas de libertad serán tratadas humanamente, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho al respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad. Como el caso de Stanley, que podemos ver que se encuentra o que se encontraba en condiciones deplorables porque hasta el momento nosotros desconocemos si sigue con vida, a pesar de que cuando fue capturado se le informó a las autoridades de que era una persona con una condición de salud sumamente delicada que requería tratamiento de por vida, como es una enfermedad como VIH. Y podemos también ver que el caso de Stanley no es ajeno al de Juan Castillo, quien fue liberado hace unos días y murió debido a las condiciones infrahumanas en las que se lo entregaron a sus familiares. Y este es el pan de cada día para muchas personas allá dentro de los centros penitenciarios, porque a diferencia de criminales que están en el SECOT, que nosotros podemos ver que en las entrevistas y paseos a los cuales traen a periodistas o youtubers internacionales se encuentran en condiciones físicas muy buenas, las personas que han sido capturadas por el régimen de excepción, siendo inocentes, tienen que llegar al punto de la hambruna para verse así. Entonces, realmente la versión del comisionado de Derechos Humanos, Andrés Caballero, cuando dice que dentro de las cárceles no hay torturas, no coincide con lo que nosotros vemos en estas fotografías. Es una realidad bastante diferente de la cual la Fiscalía, cuando en su momento ha dado su versión, lo que ha dicho, pues que son casos que serán archivados. ¿Quién va a investigar la posible muerte de esta persona? ¿Quién va a investigar la muerte de Juan Castillo porque se le entregó a sus familiares en estas condiciones de salud? ¿Qué le están haciendo a la gente allá adentro para que llegue al punto de verse así? Respuestas no hay y probablemente no las tengamos. Es por ello que nuestra compañera, para las personas que no sepan un poco cómo es que se debe tratar o se debe proveer de atención médica a una persona con VIH positivo, tenemos a nuestra compañera que nos va a explicar un poco de manera breve qué es lo que implica que una persona esté privada de libertad en estas condiciones. Ella es licenciada en Educación para la salud. Sí, sí. Buenos días. En este caso vamos a intentar entender, ¿verdad?, la delicadeza en la que ha caído el caso de Anderson Argueta. Anderson Argueta ya escuchamos, ¿verdad?, que es un joven que vive con VIH positivo desde nacimiento, que en este caso se conoce como una transmisión perinatal. El joven no pudo tener control de su situación. Sin embargo, ya viviendo con esta situación, el joven debería de tener tratamiento adecuado, alimentación adecuada, y por lo visto lo había tenido, porque para que a estas alturas se mantenga él sin haber llegado a una fase ya más crítica y más delicada, como es ya caer en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, quiere decir que este joven había tenido a lo largo de toda su vida, corta vida, porque es un joven, había tenido los cuidados necesarios, los tratamientos adecuados y sin faltar un tratamiento de antirretrovirales. Pero hasta el momento la madre comenta que no sabe sobre los tratamientos porque no los ha estado adquiriendo. Ha tenido reportes ella de que como que no lo están llevando porque esta gente lleva un riguroso control y los hospitales le llaman para que se pueda acercar a adquirir su tratamiento. Entonces vemos qué delicada es la situación de este joven, que a pesar de que él es un procurador de derechos humanos de los jóvenes que viven positivo, se le están violentando los derechos a él, cuando El Salvador tiene una ley de prevención y control
de las personas que viven con VIH y se está incumpliendo la ley, los tratados y se está poniendo en mayor vulnerabilidad la vida de este joven. Y como este joven, sin duda, tenemos muchos. Han de haber muchos. Y es lamentable ver la situación en la que él va a llegar. Tantos años se ha cuidado para que de repente, por falta de medicamentos, sabemos que la alimentación no es la adecuada. ¿Qué podemos esperar en unos días de las personas como Anderson? En este sistema penitenciario que viola derechos humanos, derechos de salud y también está violando el adecuado cuidado que debe de tener el paciente de sus problemas de salud. Entonces, esperamos que se pongan la mano en la conciencia. Este régimen está haciendo un grave daño y deterioro a la salud de las personas víctimas inocentes, que en este caso nosotros estamos para eso, para poder darle voz a todos estos casos, como Anderson. A nosotros nos preocupa, la verdad, que este joven no está recibiendo el debido tratamiento ni el debido proceso en su caso legal. Para lo que viene, podemos repetir brevemente. Vaya. ¿Los micrófonos? Sí, sí. Bueno, ¿no? A ver. Mira, Gracias. Sí, gracias. Otra vez. Bueno, esta mañana nuevamente como Socorro Jurídico Humanitario, muy preocupados por la situación que está pasando en el Centro Penal de Izalco, queremos denunciar la captura ilegal y arbitraria de Anderson Stanley Argueta Rivera. Es un joven que vive con VIH, quien fue capturado desde el 16 de mayo del año 2022 en la colonia Jardines de San Bartolo y trasladado a diversas Bartolines, pero quien luego fue trasladado al Centro Penal de Izalco, donde estuvo un mes. Después de ese mes, cuando ellos se dieron cuenta de este diagnóstico, que lo tengo aquí, que es un joven que vive con VIH, entonces lo regresan y lo trasladan para el Centro Penal de Quesaltepeque, donde él estuvo grave de salud un año. Ok, estabilizan a Anderson según lo que nos han comentado y lo vuelven a enviar al Centro Penal de Izalco. Es decir, él está en este momento aparentemente en el Centro Penal de Izalco. Lo que nos preocupa de este caso es que, como ya decía la licenciada Sara Alfaro, él vive con una condición distinta a los demás privados de libertad, porque al momento de su captura, él iba con VIH positivo desde su nacimiento, tenía un tratamiento al que dársele cumplimiento y tenemos información que él no recibe el tratamiento adecuado desde agosto del año 2023, porque ya no se ha visto en los hospitales, ya no se le da, ya no se prueba lo de la carga viral, entonces por lo tanto no hay un adecuado tratamiento. Y quiero decirle, queremos pedirle por favor, porque a veces de tantos casos que tienen, me imagino, por la captura, las capturas masivas, pero por favor, al señor juez 2 del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado, por favor revise los expedientes y busque el caso de el joven Anderson Stanley Argueta Rivera. Es un joven que vive con VIH y que tenemos información que no ha recibido su medicamento. Queremos saber realmente si él está vivo o él está muerto, porque a ese nivel ha llegado la mamá. Ella nos dijo ayer, yo eso es todo lo que quiero saber, porque en mi corazón siento que él ya no está con vida, pero quiero saber. Y tiene derecho a saber su madre. Él es un defensor de derechos humanos de las personas con VIH. Justamente cuando él venía de un congreso de Costa Rica, lo capturan. ¿Qué va a hacer pandillero él si es un defensor de derechos de personas con VIH? O sea, ¿qué es lo que está haciendo este gobierno con la gente inocente? Y sobre todo en el Centro Penal de Izalco, centro de tortura y muerte más grande de este país, seguido por el Centro Penal La Esperanza Mariona, seguido por el Centro Penal de Panteos. En esos tres principales centros penales han muerto a esta fecha 322 personas. Y eso no es hacer justicia, porque la gran mayoría de estas personas que han muerto en régimen eran inocentes. Solamente decir de que, si bien es cierto,
Eso no. Si bien es cierto, estas personas se encuentran privadas de libertad por mandato judicial, pero eso no implica de que tengan que ser privadas de su derecho a la salud. El derecho a la salud es algo que nadie en este mundo puede quitarnos, a nadie, independientemente de seamos personas procesadas o seamos personas en libertad. El derecho a la salud es innegable, es irrenunciable. Entonces, para quien se pregunte si dentro de los centros penitenciarios hay torturas, yo les muestro esta foto para que se la graben en su memoria y se pregunten qué es lo que le están haciendo a la gente allá adentro para que lleguen al punto de verse así. No es el único caso. Hace unos 4 días murió él. Ustedes pueden ver las similitudes de las condiciones en las que les son entregados a los familiares cuando se los entregan, porque hay mucha gente allá adentro que ya fue enterrada en fosa común y que su familia probablemente todavía le sigue llevando paquetes. Nosotros hemos recibido casos en los cuales a las personas se les dice meses después que su familiar detenido ya fue enterrado, ya murió. Entonces, ¿qué le hacen a la gente allá adentro para que llegue al punto de verse así, en esos estados de desnutrición, prácticamente cadavéricos? El caso, pues, de Stanley es bastante preocupante porque, como decía nuestra compañera Ingrid, desde el año pasado él no recibe su tratamiento y, pues, su madre, hasta este momento, pues, ella teme que el joven pueda ya haber fallecido. Y recordemos que hay una cadena de responsabilidad que en su momento deberá responder por este joven en caso de que haya fallecido, porque las autoridades de los centros penitenciarios no ignoraban su condición de salud. Se fueron informados de manera oportuna para que se le brindara el tratamiento médico. Sin embargo, hasta esta fecha, pues se sabe de que el joven ya no lo siguió recibiendo. Entonces, hacemos un llamado a las autoridades penitenciarias para que respeten el derecho a la salud de los privados de libertad, porque estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de objetos o de cosas. La parte de la salud. En cuanto al caso de Anderson Argueta y su problema de salud, que en realidad él ha venido desde el nacimiento con prácticamente viviendo con VIH positivo, un diagnóstico que no le impidió salir adelante como joven. Tiene una corta edad y esto se ha debido a que él ha podido vivir VIH positivo, pero porque ha tenido los cuidados adecuados, la alimentación adecuada, el sondeo de la carga viral para poder mantenerse sin pasar a una fase que se conoce como la más crítica, que es caer al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero lamentablemente este gobierno está descuidando esa parte del respeto de la ley de protección a personas con VIH. Hay una ley que ampara a las personas en cuanto a la prevención y control. Pero en este caso, al no tener alimentación adecuada, al no tener sus tratamientos antirretrovirales, estamos condenando a este joven que ha luchado por su vida y ha sido promotor y ha sido luchador de derechos humanos para jóvenes que viven positivos, y lo estamos condenando a perder la batalla, una batalla que él no decidió vivirla, porque nació así, por transmisión perinatal. Entonces le hacemos el llamado al Estado de que no permita que este joven termine esta lucha, esta carrera por su vida, que le den sus medicamentos si es que aún lo tienen con vida, porque la misma madre está dudando ya de esta situación. Que se pongan la mano en el corazón, porque este chico no era un delincuente, era un promotor de derechos humanos. Que respeten las leyes, que respeten los tratados, los convenios internacionales que como país nos hemos adherido para poder sacar adelante a estas personas que viven positivo. Así que el llamado ya está hecho y esperamos, ¿verdad?, que se pongan la mano en la conciencia y que respeten las leyes en este país, porque están irrespetándolas en todos los niveles. Está la foto del diagnóstico del muchacho, desde que estaba en el Bloom. Me quedé una foto.
Este es el Blue, cuando a él le